Dios dice que cuando lo sanó, en ese momento le dijo: ve y preséntate en el templo delante del sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó. Debemos de entender esta realidad espiritual. Miren, cuando Jesucristo mandaba al leproso al templo, lo mandaba con un sacerdote, porque el sacerdote también fungía como doctor. Entonces él, al revisar al leproso, confirmaba médicamente que sí se había sanado. Es como cuando estamos en los retiros de oración y de sanación, y una persona Dios la toca, Dios la sana, pero entre semana tiene que ir a confirmar con el doctor y con estudios que efectivamente Dios lo sanó. Amén. Segundo, Jesús le dice: ve y ofrece la ofrenda que mandó Moisés. Miren, en el tiempo de Jesús, antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, los judíos ofrecían sacrificios en el templo dependiendo del pecado que vinieras arrastrando. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que mentiste, adulteraste, robaste, y la ley dice que de acuerdo a ese pecado tienes que ofrecer un becerro. Compras un becerro, consigues un becerro, lo llevabas a el templo judío. A ese becerro lo agarrabas, le ponías tu frente en su cabeza y le transferías tus pecados, y después a ese becerro lo mataban, lo sacrificaban, y en ese momento tus pecados que habían sido transferidos se perdonaban. Es por eso que en el templo de Jerusalén llevaban becerros, llevaban bueyes, llevaban palomas, llevaban corderos, porque antes de que Cristo muriera en la cruz para el perdón de los pecados se transferían a los animales. Es por eso que los judíos ofrecían sacrificio de animales. Y Cristo, uno de los títulos de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí me explico? Entonces nosotros ya no tenemos que transferir nuestros pecados a un animal ni a una paloma. Nosotros tenemos que transferir nuestros pecados a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él ya murió y por su sacrificio recibimos perdón. Amén. Bueno, al punto al que voy es el siguiente. Cuando dentro de la lista de lo que se tenía que ofrecer para que cuando un leproso se sanaba, lo que la ley de Moisés decía era que tenía que ofrecer 2 palomas. ¿Qué es lo que tenía que ofrecer? Ahora, entonces el leproso llega con sus 2 palomas al templo y le dice: yo me sané de lepra, Jesús me sanó. Pero el sacrificio de las palomas, de las 2 palomas, escogían una y a esa paloma la mataban, y la sangre de esa paloma se vertía y se derramaba sobre la otra paloma hasta que la cubriera de arriba abajo. Y después de ser cubierta la paloma con la sangre de la sacrificada, se soltaba, liberaba y se iba volando al cielo. ¿Sabes qué significa este sacrificio y esta ofrenda de Moisés? Era un signo profético de lo que Cristo haría después en la cruz del Calvario. Él representa la paloma que se sacrificó. Él representa la paloma que derramó su sangre. Y cuando nosotros invocamos a Jesús y su sangre, y nosotros le pedimos que esta sangre se derrame sobre nosotros, desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, recibimos salvación, recibimos redención, recibimos liberación, recibimos sanación. Escucha, el leproso, cuando se presentó delante de Jesús, recibió un anticipo de la gracia de la cruz. Va de nuevo. El leproso, cuando se presentó delante de Jesús, recibió un anticipo de la gracia de Jesús. ¿Sabes qué significa? Jesús le estaba queriendo decir: todavía no muero en la cruz, pero de una vez recibe la sanación que en la cruz derramaré. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Lo más hermoso de todo esto es lo siguiente: que ese sacrificio y que ese poder sigue vigente hasta el día de hoy. Si tú quieres que el Señor te perdone de tus pecados y te limpie, invoca su sangre. Si tú quieres que el Señor te sane de una enfermedad, un cáncer, un quiste, un mioma, lo que sea, invoca su sangre sobre la parte enferma y Él te va a sanar. Si tú quieres que
el Señor te libere de todas las cadenas, ataduras que te atormentan, invoca su sangre y su sangre las quebrantará y las romperá. ¿Por qué? Porque el mismo sacrificio que se hizo hace más de 2000 años tiene vigencia el día de hoy para cada uno de nosotros. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Te invito a que en este momento nos pongamos de pie y vamos a hacer una pequeña oración.